Voy a empezar a grabar. La diferencia entre una hoja de datos cuantificable y una medible, recuerden, medible, cita métrica, báscula, calificaciones, cosas que puedas sacar un promedio de inmediato, ¿sí? Cuantificable. Si tienes que contar, así como, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 personas el día de hoy conectadas. Esto es cuantificable. Exacto, cuantificable. ¿Sí? ¿Cuántas personas tienen playera blanca el día de hoy? 1, 2, 3. Ah, cuantificable. ¿Cuántos errores hubo en producción? Ah, 1, 2, 3, 4. Cuantificable. ¿Cuál es el peso de las personas que están en producción? Medible. ¿Sí? O sea, tienen que ver con literal, uno con un sistema de medición y el otro con un sistema de conteo. Okay. Y el tercero, ¿se acuerdan? El de hoja de por situación de efectos. Acuérdense de los dibujitos. Les dije, ya bien dibujes un carro, ya bien dibujes un cinto, depende de lo que quieras vender. Por ejemplo, hablando de que estamos en temporada de hambres, a lo mejor quieres decir cuántos de los tacos que se vendieron tuvieron alguna situación en algún lado, y dibujas el taco y empiezas a dibujar las fallas de los tacos. Perfecto. ¿Sí? Ahí es hoja de situación de efecto. Todo lo que tenga como un dibujo y señalización de dónde está la mayoría de los problemas, o dónde está la mayoría de los reclamos, o dónde está la mayoría de las cosas que la gente te pidió, en donde señales cosas, es hoja por situación de defecto. Muy bien. ¿Para qué sirve? Vaya, y quiero dejar bien en claro, he hablado de la hoja medible para que puedan hacer literal mediciones, pero no he hablado de la hoja cuantificable y de la hoja por situación de defecto. Estas dos últimas, y sobre todo la última quiero tocarla. Por ejemplo, si de repente te llegan una hoja, o más bien un blog de hojas, porque la idea de hoja de datos por situación de defectos es que imprimas un centenar de estas, después tú puedes empezar a ver en dónde están la mayoría de tus dibujos y puedes transformarla a una cuantificable. ¿Sí? Por ejemplo, si te llegan, tú tienes una agencia de automóviles y pusiste varios dibujos y te diste cuenta que la mayoría de los dibujos están en el mofle, ok, significa que tú puedes cuantificar, oye, ¿cuántas personas llegaron con una situación de defecto de mofle? Ya, 1, 2, 3, 4, vas sacando las hojitas, 1, 2, 3, 4, 5. Literalmente, una hoja de situación de defecto, todos son mayores de edad, ¿verdad? Cuando Sí. van a votar. Cuando van a votar, hay una hojita en donde salen imágenes con sus partidos políticos favoritos y con sus candidatos favoritos. Y tú con un atache, ¡pum!, le pones. Y esas hojitas, si alguna vez te tocó ser presidente, casilla, secretario o algo que tenga que ver con eso de las votaciones, esas hojitas se cuentan y se mandan a otra acta. ¿Sí? Es el proceso que normalmente se hacen con hojas de situación de defecto. ¿Alguien ya les tocó esa experiencia? No. ¿No? Es una experiencia religiosa. Cuando les pidan, háganlo. Ay, qué hueva, todo el día estar ahí sentado. Yo ya fui presidente Casilla y está bien divertido. Es una experiencia religiosa, yo te puedo decir nada más. Pero el punto es, agarras todas esas hojas y las vas cuantificando. De tal suerte que dices, ok, el PG, 30 votos. O sea, ya cuantificaste cuántas personas le tacharon en la hoja de situación de defecto. ¿Ok? ¿Sí? Y las cuantificables, no medibles, la idea es después hacer un sistema de medición para poderlas después medir. Quiero que lo vayan viendo poco a poco. Ahorita lo que necesito, o para la tarea del día de hoy, tiene que ver con ejemplos de cada uno. Ejemplos de hoja de recogida de datos medible, ejemplos de hoja de recogidas cuantificables y ejemplos de hoja de recogida de datos por situación de defectos, que son estos tres. ¿Sí? Dejando pendiente, y aquí lo había puesto en los temas, pero lo puse para que ustedes más lo leyeran, lo que es un histograma. ¿Sí? El histograma sí tiene que ver mucho con lo que ya vieron en bachillerato, que tiene que ver con un poquito de cuentas aritméticas. ¿Sí? ¿Quieren que de una vez veamos un poquito de histograma por dónde va?
ejemplo, un histograma es, por ejemplo, esta grafiquita de barras, no sé si se les ha tocado llegar a ver. Esta grafiquita de barras, en donde tú vas diciendo, ok, la tendencia de algo, por ejemplo, no sé, calificaciones, y que esto fueran 10, 9, 8, 7, y que de alguna manera, perdón, déjeme señalar aquí, que a lo mejor estas fueran calificaciones, y fueran desde el 10 al 0. A 10 hubo 2 personas, 9 hubo 5, aquí hubo 10, 7, aquí, así hasta saber cuál es la nota media, ¿sí? A lo mejor, dependiendo de cuánta frecuencia hubo, de cuántas personas que cuantificaste, pudiste ver que tuvo la tendencia mayor, significa que fue el desempeño del grupo, hablando de calificaciones. Hablando de defectos, pues también te puedo decir, por ejemplo, el que tuvo más defectos. Vaya, ponerlo en unas barritas, es un histograma. ¿Ok? Ya para mañana empezamos directo con cómo hacer un histograma. Recordar esas clases de probabilidad estadística para cómo hacer un histograma y del histograma partir a lo que se le llama diagrama de Pareto, ¿sí? Y hay otros 2 casos. Mañana sí me van a regalar más tiempo del usual, porque hay más casos que son correlación y gráfico de control. ¿Sí? Hasta el momento de lo del día de hoy, ¿alguna ansiedad? ¿Algo que me quieran compartir? ¿Algo que me quieran decir? ¿Qué es lo que vamos a buscar? No vas a buscar, vas a ejemplificar. Un ejemplo, Ajá. Anótalo. Es más, Ajá. aquí, imprimo pantalla. A ver. Un ejemplo, no es cierto, aquí no se va a ver. Un ejemplo de hoja de recogida de datos medible. Un ejemplo de hoja de datos, de recogida de datos cuantificable, y un ejemplo de hoja de situación por defecto. Por ejemplo, ya les había dicho, el medible es aquellas que tengan un sistema de medida. ¿Cuánto pesa el salón de clases? ¿Cuál es la estatura promedio del salón de clases? ¿Cuánto es la calificación promedio que han tenido? Etcétera. Cualquier cosa que puedas literalmente tener un sistema de medición, un sistema métrico decimal, vas a tener eso para poderlo hacer. Un cuantificable tiene que ver con aquellas cosas que literal, si tienes que sacar dedos para contar o poner palitos para contar, significa que es cuantificable. Por ejemplo, ¿cuántas personas el día de hoy tienen playera blanca? Y ya vas viendo, 1, 2, y vas señalando, significa que es cuantificable, ¿sí? Y en el de hoja de situación de defecto recuerda, si tienes que dibujar cualquier cosa para señalizar el problema, significa que es una hoja por situación de defecto. Les puse esta imagen hace rato como esta, de que había llegado una computadora con problemas y esta persona señaló, tiene problemas en el disco duro, tiene problemas en la cámara, etcétera. Y le vas poniendo con flechitas en dónde están las broncas. Y sacas un blog de como 100 hojas y ya después cuentas cuántos tuvieron problemas de qué. De hecho, mis estimados, les recomiendo ampliamente que ya casi saquen estas hojas de recogida de datos para su trabajo, porque muchas veces te ahorra un sinfín de tiempo. ¿Qué es esto? Imagínate que estás en un lugar en donde estás viendo como un servicio técnico. En lo que revisa al otro todos los componentes, mejor, oye, señalizas, pones las flechitas de los lugares en donde están las fallas y ya se lo pasa al otro, ya no tiene que buscar en todo. Incluso es como las historias clínicas. Por ejemplo, cuando vas al hospital, ¿sabías que sacan un expediente tuyo? Y que dicen, Juan Equigua tiene problemas de tal, tal, tal. Imagínate que incluso tuvieran un dibujito del cuerpo humano y te pusieran flechitas en donde te duele. ¿Sí? Algo por el estilo. Sí, pero tienen un historial clínico tuyo. En literal, de nuestros defectos. ¿Ok? Entonces, por ahí va la tarea. ¿Vale? Recuerden, chicos, que todas las actividades de Classroom normalmente les acompaño con el PowerPoint del día. Se los digo por el efecto de